usualmente los recién nacidos, pues por su misma condición, reciben muchísimos medicamentos, no solo antibióticos, pero los antibióticos al final de cuentas son los medicamentos que más se utilizan durante el primer mes de vida y que usualmente el promedio de curso de antibióticos dura 10 días. Sin embargo, los recién nacidos no solo utilizan antibióticos, utilizan muchísimos más medicamentos y pues hay que tomar en cuenta que los ciclos de estos medicamentos pues pueden ser prolongados, ¿verdad? Según la CIBEN, ¿verdad? Y ya lo platicamos la otra vez, ¿verdad? En un estudio que ellos realizaron dentro de 40 unidades neonatales en 10 países de Latinoamérica, los antibióticos duraban más de 3 días colocados, incluso en pacientes que tenían cultivos negativos. Las variaciones entre cada unidad, perdón, eran entre el 10 al 92%. El problema que ellos vieron con esto era de que pues, el uso prolongado de los antibióticos estaba asociado a mortalidad. Y estos solo son como algunos antecedentes para ponernos en contexto. Y pues a mí me gusta decirles que ya los nuevos residentes son una generación de cambio. Ustedes ya vienen con el chip de que hay muchas cosas que hacemos mal y que pues realmente deben de cambiar, ¿verdad? Que el cuidado del planeta, que el cuidado del agua, ¿verdad? Que el bullying. Ustedes ya como que tienen este chip de que hay muchas cosas que antes se hacían y que ahora ya no debemos hacer. Y dentro de esos, pues también viene el chip de que tenemos que utilizar los antibióticos con mayor precaución, con cuidado, ¿verdad? Los antibióticos no son como otros medicamentos y pueden tener impactos negativos dentro de nuestros pacientes. Entonces, pues ese es básicamente uno de los mensajes que quiero dejarles hoy. Ahora, desde el punto de vista infectológico, perdón, esto no es solo un problema que tenemos en el Hospital Roosevelt, ni a nivel nacional, esto es un problema que se da a nivel mundial. Realmente, según los datos de OMS, más del 50% de los antibióticos no están indicados de forma apropiada. Dentro del grupo de los recién nacidos, más del 70% de estos niños van a recibir antibióticos, ¿verdad? Entonces, se vuelve una polifarmacia. Y al final de cuentas, las estadísticas nos dicen que el problema es de que los antibióticos no se quitan. Y les pongo estas imágenes aquí, ¿verdad? De una imagen como de miedo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, muchos de los antibióticos son colocados por miedo que el paciente esté mal o que por miedo que el paciente se ponga mal. Y esa realmente no es una indicación de colocar antibióticos. Y luego, si ustedes se recuerdan, en la época de COVID veíamos muchas imágenes un poco risorias o ridículas, ¿verdad? De la gente que se protegía, que no tenía mascarillas, ¿verdad? Entonces aquí les pongo esta, porque los antibióticos al médico le dan una falsa sensación de seguridad de que media vez los colocan, el paciente va a mejorar, y eso no siempre es cierto. Si los antibióticos no son apropiados para la infección que estamos tratando, o si los antibióticos no son colocados para el microorganismo que queremos tratar, pues realmente el paciente no va a mejorar. Y entonces tenemos la idea de que colocamos antibióticos y que eso es como lo más que nosotros podemos hacer. Si tenemos a un paciente que está mal y el paciente, nosotros le ponemos antibióticos, pues eso es todo, ¿verdad? Ya más que eso no puedo hacer. Yo le pongo, le pasa al paciente, pues ahí está, ya hice todo. Y no es cierto, o sea, a lo mejor no estamos dirigiéndonos apropiadamente, ¿verdad? Entonces, el OMS nos dice que realmente el problema de la colocación de antibióticos es que no se dirigen apropiadamente. Entonces, pues, nuevamente le repito, dan una falsa idea o una falsa sensación de seguridad de que estamos abordando a nuestro paciente y no necesariamente es así. Desde 1985, la OMS nos dice el uso racional de medicamentos. ¿Y qué quiere decir eso? Son 4 puntos claves, ¿verdad? Que sea apropiado para las necesidades clínicas, es decir, yo voy a enfocar el antibiótico en base a lo que necesita mi paciente. Lo voy a dar a dosis apropiada, no lo tengo que ni subtratar ni tampoco sobretratar, ¿verdad? El tiempo adecuado, que eso nos hace falta mucho, lo tenemos mucho como receta de cocina, 7, 10, 14, 21 días, y no siempre es así, ¿verdad? Y obviamente al menor impacto para ellos y para su comunidad, quiere decir la generación de resistencias. ¿Y a qué me refiero con esto? Es de, nuevamente les digo, ¿verdad? A veces tratamos de utilizar antibióticos que son de muy amplio espectro para enfermedades que no lo ameritan. Y entonces se vuelve tan ridículo como querer apagar un fósforo o una motobomba.
Entonces, no tiene sentido, eso suena ridículo. Si yo les digo que voy a llamar a los bomberos para pagar un fósforo, pues dirían que eso es ridículo. Pues lo mismo pasa con los antibióticos. Muchas veces se usan antibióticos de gran espectro o de gran escala, ¿verdad? Para infecciones que no ameritan, o para infecciones que son leves y que no ameritan tal situación, ¿verdad? Uno de mis jefes nos decía, ¿verdad? Eso es como utilizar pólvora en zanates, ¿verdad? No se utilizan de esa medida. Entonces, regresamos a lo mismo de la falsa sensación de seguridad, ¿verdad? Y entonces dejamos a un lado el uso racional de medicamentos. Ahora, esto en un paciente individual no tiene tanto impacto. El problema del impacto es en un hospital como el nuestro, en donde el impacto es colectivo. Y entonces generamos muchísimas resistencias y los pacientes pues corren el riesgo de infectarse o de colonizarse con microorganismos multidrogoresistentes, perdón, que vamos a ver más adelante en las estadísticas. Ahora, ¿qué pasa en neonatos, verdad? En neonatos sabemos que el uso de los antibióticos pues va a suceder. Y obviamente va a suceder porque tenemos pacientes que tienen sepsis. Ahora, ¿cuál es el problema de la sepsis? Es que la sepsis no siempre está sola. La sepsis puede coexistir, por ejemplo, con un paciente que tiene enfermedad de membrana hialina. La sepsis puede coexistir con un paciente que tiene un error innato del metabolismo. O puede coexistir con un paciente que tiene, no sé, un defecto del tubo neural, ¿verdad? Diagnosticar la sepsis no siempre es fácil. Un paciente que solo está vomitando puede tener sepsis. Un paciente que les bajó de peso puede tener sepsis. Un paciente que tiene dificultad respiratoria o está ventilado por membrana hialina también puede tener sepsis. Entonces se vuelve un poco difícil identificar solo la sepsis y entonces a veces nos dice que es muy difícil decir que un paciente tiene o no sepsis, ¿verdad? Y pues obviamente se llega a sobretratar a algunos de estos pacientes. Entonces, pues obviamente eso nos conduce a un abuso y un uso indebido de antibióticos. Y el problema que nosotros tenemos, y se los decía en la clase pasada, es de que para ver cómo va un paciente con sepsis, obviamente evaluar los riesgos, se requieren observaciones continuas y seriadas. Y pues con eso nosotros podríamos decir, o le escalamos, le ponemos antibióticos o al contrario le quitamos. Y el problema es que nosotros no tenemos esto, nosotros tenemos una gran cantidad de volumen de pacientes, ¿verdad? Entonces, decir que tenemos observaciones continuas y seriadas nos cuesta un poco. Y pues obviamente en nuestra unidad, ¿verdad? Eso da lugar al uso indebido de antibióticos. Ahora, ¿qué hay que saber o qué es diferente en la población neonatal? Son estos dos términos. Si ustedes se recuerdan, la farmacocinética es cómo actúa el medicamento dentro de la persona, ¿verdad? Y la farmacodinamia es básicamente cuál es la función o cuál es el mecanismo de acción del medicamento. Pero dentro de la farmacocinética neonatal hay muchas cosas que considerar. Dentro de ellas, la edad gestacional que tiene este niño. Obviamente, un paciente prematuro va a metabolizar diferente un medicamento que uno a término. El peso del niño, el peso también va a variar en la farmacocinética, los días de vida también, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con la excreción, principalmente a nivel renal, ¿verdad? Que un paciente pueda tener, porque el flujo mejora durante la primera semana de vida. Entonces, a partir de la primera semana de vida o incluso en las primeras dos, ustedes van a ver que la mayoría de antibióticos cambian la dosificación en cuanto al horario, ¿verdad? Porque ya la perfusión renal es un poco mejor. El paso de la barrera hematoencefálica, hay que considerar la farmacocinética, medicamentos que en otro tipo de pacientes no ingresan por tamaño, en los pacientes neonatales sí pueden ingresar porque la barrera no es totalmente impermeable, ¿verdad? Y el contenido de agua corporal, que durante la primera semana ustedes saben que es muchísimo más, entonces hay que considerar el volumen de distribución de los medicamentos en plasma es muchísimo mayor. Entonces, si tomamos en consideración que el neonato no es igual a otro paciente, ni siquiera a un paciente pediátrico normal, la farmacocinética de los medicamentos es completamente diferente. Entonces, hay varias cosas que considerar cuando nosotros dejamos un antibiótico, ¿verdad? Bueno, esto es lo que les decía de que son cosas, pequeños datos que hay que considerar en la farmacocinética, ¿verdad? De los neonatos, ¿verdad? Y obviamente una de ellas es la tasa de filtrado glomerular que yo les decía que durante la primera semana pues va aumentando el flujo y por eso ustedes van a ver que algunos de los medicamentos justo pues en las tablas del Neofax o si ustedes leen
en el Harriet o si lo ven de donde ustedes lo vean, ¿verdad? Les dice en la primera semana de vida, cambia la dosificación. Ahora, ¿qué pasa en el grupo neonatal, verdad? Precisamente por todos estos puntos que yo les decía, hay algunas cosas que debemos de considerar diferentes. Y obviamente al no considerarse o al no ser tomadas en cuenta, puede llevar a errores en la administración de los medicamentos. Extrapolamos dosis. Obviamente al extrapolar dosis también tenemos mayor toxicidad, mayores efectos adversos, ¿verdad? O podemos tener fallas terapéuticas. Entonces, el uso de antibióticos en neonatos es un grupo totalmente diferente en el que debemos nosotros de considerar cómo utilizar los antibióticos. Ahora, ¿qué efecto van a tener los antibióticos en el neonato? Y por eso hay que a veces sopesar realmente su uso, ¿verdad? Esto es algunas de los ejemplos que les dan, ¿verdad? Es de que los pacientes pues obviamente barremos toda su flora normal y entonces los podemos poner en riesgo de una sepsis tardía, obviamente enterocolitis necrotizante. Barremos su flora intestinal, eso da lugar a sobrepoblación de cándida y eso puede llevar a candidiasis sistémica, ¿verdad? Los microorganismos multiresistentes, que es básicamente lo mismo porque la flora normal se va y toma lugar la flora hospitalaria. El microbioma intestinal, que el microbioma intestinal dice que puede ser bastante prolongado e incluso hay impacto en la infancia temprana o en la adolescencia sobre obesidad, ¿verdad? Hay algunos estudios relacionados a esto y pues la mortalidad. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? Realmente no es que seamos nosotros los infectólogos nos dicen que somos como los malos de la historia. Y no es de que nosotros no querramos que los niños utilicen antibióticos, no, al contrario. Lo que queremos es un uso juicioso de los antibióticos en todas las poblaciones, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando específicamente de los recién nacidos. No solo es el hecho de dejar los antibióticos, sino es por qué los estamos dejando, qué estamos tratando de cubrir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el mejor antibiótico? ¿Cuál es la mejor elección para nuestros recién nacidos, ¿verdad? Y entonces, para decir esto, perdón, hay que conocer la epidemiología local, ¿verdad? No es lo mismo el San Juan de Dios, no es lo mismo la unidad neonatal del Hospital Roosevelt, no es lo mismo la unidad neonatal en Zacapa ni en Petén, ¿verdad? Cada quien tiene una epidemiología local y obviamente pues en base a eso es que uno debería de trabajar. Ahora, sí sabemos que hay cosas que no van a cambiar, ¿verdad? Si el niño está recién naciendo, pues obviamente vamos a pensar en una sepsis temprana, pero ya cuando pensamos en una sepsis tardía, ya modificamos un poquito eso. Entonces, pues eso es básicamente lo que les quiero enseñar, ¿verdad? Entonces, ¿quién, cuándo, qué vamos a dejar, ¿verdad? Entonces, el reto que ustedes tienen es primero identificar a estos neonatos que sí tienen riesgo de tener sepsis, ¿verdad? No solo por los antecedentes, sino por la clínica. Estos niños sin duda van a recibir antibióticos de forma oportuna, ¿verdad? Luego tienen los neonatos que pueden tener riesgo, pero pues están estables y entonces estos niños están asintomáticos, dejamos o no dejamos. Y obviamente dentro de ese ínterin confirmar si el paciente tiene o no tiene la sepsis, ¿verdad? Yo les decía en la clase pasada que yo me inclino un poco más por las guías americanas de pediatría y entonces las guías nos dicen que tenemos que tener varias cosas que tenemos que considerar. Uno, ok, tenemos a un paciente que tiene antecedentes. ¿Qué antecedentes? Pues pueden ser durante la parte perinatal, ¿verdad? Si la mamá, por ejemplo, tuvo fiebre, tuvo leucocitosis, tuvo antecedente de una ITU reciente, si la mamá tuvo corioamnionitis, por ejemplo, bueno, ok, consideremos esos antecedentes. Es si el paciente tiene clínica. La clínica pues se vuelve un poco más subjetiva porque la clínica puede ser muy variable o incluso puede estar traslapada con otras patologías. Como les decía, la sepsis puede coexistir con otras patologías. Luego está que tenemos que tener cultivos, ¿verdad? Obviamente los cultivos pertinentes para un paciente con sepsis, que usualmente se van a relegar a hacer el hemocultivo. Es difícil que vayamos a tener otros cultivos, ¿verdad? No utilizamos urocultivos en neonatos o difícilmente utilizamos aspirados traqueales, ¿verdad? A lo mucho, pues algún paciente va a hacer la punción lumbar. Y la hematología, pues que les puede servir, no es ni sensible ni específica para procesos infecciosos, pero les puede dar una pauta en base a la clínica.
Y luego les dice los reactantes de fase aguda, pero los reactantes de fase aguda los deja a un lado porque realmente no van a ser sensibles ni específicos en estos casos, y vamos a ver por qué. Entonces las guías americanas les dicen, les dan unas pautas cuando ustedes tienen sepsis temprana, ¿verdad? En la parte de sepsis temprana en niños menores de 37 semanas, pero les remarco aquí asintomáticos, ¿verdad? Asintomáticos, les dice, ok, usted tiene factores de riesgo, muy bien, es un paciente menor de 37 semanas. Usted va a venir, lo va a cultivar, le va a hacer una hematología o los exámenes que considere pertinente y le va a iniciar antibióticos. Pero ¿qué nos dice? Es de que los antibióticos, si todo sale negativo y los laboratorios están normal y el niño está bien, deberíamos de descontinuarlos. Y lamentablemente esta es la fase en la que nosotros fallamos. Nosotros sí tenemos los factores de riesgo, pues hacemos los exámenes pertinentes a los niños y los ingresamos con antibióticos. El problema es que media vez les colocamos antibióticos a los niños, esos antibióticos difícilmente se van a quitar, ¿verdad? Entonces, vemos que el manejo, pues vamos un poco a la mitad. Luego la siguiente gráfica es básicamente niños asintomáticos, pero mayores de 37 semanas, que el riesgo principal es la corio. Estos niños igual ingresan, se les hace cultivo, laboratorios, se les inician antibióticos y básicamente el manejo sería que si todo sale negativo, el niño está bien, se quiten los antibióticos entre 48 y 72 horas, ¿verdad? Que es también lo que a nosotros nos hace falta todavía manejar un poquito. Y esta pues que es básicamente la misma, solo que aquí en vez de ser corio en niños mayores de 37 semanas son otros factores de riesgo los que se incluyen y aquí el paciente no se le inicia antibióticos, sino que dice lo de la parte de observación. Y aquí es donde yo les digo que a veces uno tiene que tener sus propias guías o sus propios protocolos, porque lamentablemente, y se los decía la vez pasada, tanto en la parte americana o en la parte europea, las mamás han llevado con lamentablemente caso, algunas mamás no llevan un tamizaje dentro del hospital o solo llegan a tener a los niños, ¿verdad? Son pocas las mamás que por ser un hospital de tercer nivel y embarazos de alto riesgo, que sí han llevado controles, pero lastimosamente pues no es la mayoría. Entonces se nos sale un poco del cabo de decir, el control prenatal tenemos dilucidar muchas cosas, lamentablemente no es así. Entonces nosotros tenemos un volumen muy grande de pacientes en donde tenemos a un paciente, por ejemplo, que tiene riesgo y a lo mejor decidimos hacerle laboratorios, lo más seguro es que ustedes lo van a ingresar con los antibióticos porque no les da tiempo de hacer esto que dice aquí, ¿verdad? De hacer la observación, ¿verdad? Porque las observaciones se requieren de que ustedes las estén haciendo cada 4 horas de forma estricta y a veces pues eso es lo que no tenemos porque el volumen de pacientes no nos lo permite. Pero nuevamente, les recuerdo que estos son pacientes asintomáticos, ¿sí? Media vez el paciente está sintomático, sin duda se va a llevar el antibiótico. Las previas eran de la parte americana, esa es de la parte española. La parte española, ¿verdad? Es esto. Cualquier paciente que tiene síntomas, tiene el 11% de tener sepsis, en nuestro medio es un poco más, ¿verdad? Usted le hace cultivos y le inicia tratamientos de forma inmediata, ¿verdad? No lo esté pensando, el niño tiene síntomas. Cuando el niño es asintomático, ¿verdad? Recomienda las observaciones continuas y en series, que nuevamente les digo, para nosotros este es el reto, ¿verdad? Decir, voy a entrar a un niño, le voy a hacer los estudios y lo voy a estar observando. Y esto es lo que nos cuesta. Cuando la clínica es dudosa, ¿verdad? Nos dice hacer los estudios y mantener en observación, ¿verdad? Y el tratamiento antibiótico queda en veremos. Lastimosamente, como nosotros tenemos pues este sistema que es este sistema cargado en el Ministerio de Salud, ¿verdad? La salud pública para nosotros es muy cargada. Si ustedes se dan cuenta, los 3 grupos usualmente ingresan con antibiótico. En los últimos años, a lo mejor, sí he visto que algunos niños los dejan sin antibiótico cuando están asintomáticos, ¿verdad? Y entonces, pero ha sido como que algunos grupos contados y que ha costado un poquito, ¿verdad? De verlo, pero pues creo que es una tendencia que se está adquiriendo y que poco a poco pues deberíamos de irla viendo. Ahora,
Aquí voy a retroceder un poquito y les voy a volver a decir, el niño está asintomático, pero consideren siempre estas 4 cosas. Consideren antecedentes, consideren la clínica, tomen los cultivos pertinentes y los estudios que consideren. ¿Qué pasa aquí? Si el paciente tiene muchos antecedentes, ¿verdad? Aunque en este momento esté asintomático, manténgalo en observación, porque el niño no necesariamente les va a desarrollar la clínica al recién estar naciendo. Puede ser en cuestión de horas o incluso en los primeros días, ¿verdad? Entonces consideren siempre los antecedentes, tomen unos buenos antecedentes, ¿verdad? Y mantengan la observación clínica. Los cultivos, el hemocultivo, ¿verdad? Se recomienda que al menos sea un cc para lograr captar. Lastimosamente en el hospital pues no tenemos botellas específicamente neonatales, entonces entre más volumen obtengamos, pues más chance hay de captar colonias bacterianas. Y obviamente, pues entre más volumen, yo sé que en un paciente neonatal eso no es posible, porque con que ustedes saquen hemato, saquen un hemo y a lo mejor desean sacar una química, ya al menos son 3 ml que hay que sacarle a un paciente neonatal. No se diga si es un paciente de muy bajo peso o extremadamente prematuro, no siempre es posible. Pero si nosotros obtenemos un cultivo, y que me ha pasado que a veces le echan 3 gotas al hemocultivo, pero ni porque porque ni el paciente esté lleno de bacterias lo va a captar, porque en 3 gotas la cantidad de unidades formadoras de colonias que se van a cargar no son suficientes para detectarlas, ¿verdad? Entonces, sí hay que considerar que si hacemos los cultivos, pues deben de ser bien tomados. Okay. Y esto es lo que les decía, porque no siempre en las guías ustedes van a encontrar los reactantes de fase aguda. En algunos lugares un poco más recomendados que en otra, y es porque realmente no son específicos. En el grupo neonatal todavía no hay suficientes estudios, bueno, sí hay muchos estudios, pero no hay suficientes estudios que los validen como muy específicos o que tengan una caracterización específica. Y esto varía porque depende si los niños son prematuros, depende si los pacientes tienen una enfermedad respiratoria, por ejemplo, en el caso de la procalcitonina, depende de las horas de vida en las que se dan y depende si coexisten con otras enfermedades. Entonces, se vuelven muchas variables y lastimosamente, pues eso lo hace inexactos en el grupo neonatal. En otros grupos etarios funcionan mejor, pero en el grupo neonatal lastimosamente no son específicos. Y entonces, en algunas guías ustedes van a encontrar pues que en recién nacidos asintomáticos el resultado pueda ser dudoso y no deberían de guiarse por reactantes de fase aguda. Vamos a hablar específicamente de procalcitonina y de PCR, que es lo que tenemos en el hospital. Y de la procalcitonina sabemos que puede haber una alteración en los pacientes que tienen cualquier problema pulmonar, es decir, cualquier paciente que esté bajo ventilación mecánica, ya sea por membrana, por SAM, por neumonía, el paciente puede tener una procalcitonina positiva, incluso aunque el paciente no tenga sepsis como tal, ¿verdad? Entonces, el valor predictivo negativo sí es muy bueno, pero la sensibilidad y la especificidad no son muy buenas. Nos vendieron la idea de la procalcitonina que era específica para procesos bacterianos y realmente no. En el grupo neonatal puede verse elevada por otras cosas. ¿Es un marcador inflamatorio? Sí, lo es, pero no necesariamente, no la tenemos que sacar de contexto, ¿verdad? De que solo va a ser para procesos bacterianos. Un ejemplo que yo siempre les doy, por ejemplo, en la parte pediátrica es el PIMS, ¿verdad? Es algo que está, pues que es lo último que vimos, que está de moda, ¿verdad? El PIMS por COVID. El PIMS por COVID no tiene nada de bacteriano y tenemos procalcitoninas arriba de 100, ¿verdad? ¿Es un marcador inflamatorio? Sí, pero en ese momento no hay nada bacteriano. Entonces tenemos que tener en cuenta, igual en el grupo neonatal, ¿verdad? Tenemos una producción que puede estar aumentada y no necesariamente hay un proceso bacteriano de base. Y la PCR, ¿verdad? La PCR que es todavía más inespecífica, ¿verdad? Entonces nos baja mucho la sensibilidad y la especificidad, pero y esta depende muchísimo de las horas de vida, porque no se eleva inmediatamente, no es tan sensible. Tenemos interleucina 6 dentro de otros marcadores que se elevan más prontamente, pero hay que tener el momento exacto de captarla cuando el paciente está muy mal, ¿verdad? Entonces, nos deja un poco dudoso. Realmente, las guías les dicen, usted haga una hematología y considere si hacer una procalcitonina o una PCR, ¿verdad? En el contexto en el que está su paciente. Pero tome en cuenta que si el paciente está sintomático, el resultado puede no ser del todo válido, ¿verdad? Entonces, para dejarlo en claro. Ahora, ¿qué pasa con esto?
En neonatos, más que todo, más que en otros grupos, recordemos que los procesos son dinámicos y van a ser cambiantes. ¿Qué quiere decir eso y por qué? Porque es importante cuando nosotros vemos sepsis. Porque los pacientes que ustedes dejaron bien en la mañana, en la tarde pueden estar muy mal. Un paciente que ustedes ingresaron solo para observación, en cuestión de 4 horas puede tener un choque séptico. Entonces, no deben olvidar de que esto es cambiante, ¿verdad? Esto no es una receta de cocina, por eso se los pongo aquí, esto no es una receta de cocina. Ustedes tienen que valorar a cada paciente de forma individual y recordar de que las cosas pueden ser manejadas diferente en base a las necesidades de su paciente, ¿sí? Entonces, es importante considerar esa parte. ¿Qué escenarios vamos a tener? El escenario más fácil es decir sepsis neonatal temprana. La sepsis neonatal temprana, ya sea que se manifieste como sepsis general, una meningitis, una neumonía, ¿verdad? El manejo inicial siempre les va a decir el uso de ampicilina más un aminoglicósido, que generalmente la recomendación es gentamicina. ¿Por qué? Porque entonces ustedes piensen, recuerden su clase de sepsis temprana, ¿a qué le estaban apuntando? Al estreptococo del grupo B, le están apuntando a E. coli y le están apuntando a listeria, básicamente, o cualquier otra enterobacteria de canal de parto. Eso está muy bien cubierto con ampicilina, gentamicina, ¿verdad? Son los tratamientos de elección. Si ustedes tienen a un paciente con choque séptico grave, con sospecha de infección al sistema nervioso central, les dice, ok, ampicilina, y entonces utilice cefotaxime en estos pacientes, ¿verdad? Porque va a alargar un poquito, va a ampliar un poquito su espectro y mejor penetración en el sistema nervioso central. Y entonces volvemos a pensar en las mismas bacterias, estreptococo del grupo B, E. coli, puede ser listeria, ¿verdad? O cualquier otra enterobacteria, y están perfectamente bien cubiertas. Entonces, en el escenario de sepsis neonatal temprana realmente no hay tanto problema porque, pues básicamente pensamos en pocos microorganismos y tenemos antibióticos de muy buen espectro que nos lo van a cubrir, incluso en sistema nervioso central, ¿verdad? Si ustedes tienen la sospecha, los antibióticos van a entrar bastante bien, ¿verdad? Que esa es una duda que a veces tienen de que si el paciente pudiese llegar a tener meningitis y los aminoglicósidos entran, sí, el aminoglicósido, o sea, si ustedes ingresan a un paciente con ampigenta, le va a ir bien de inicio, incluso aunque el paciente tenga una meningitis. Ya cuando se hace el diagnóstico, se valora el cambio si es un gram negativo Cefotax. Pero, por ejemplo, si fuera una meningitis por Streptococcus galacti, el tratamiento de elección es ampigenta, o sea que está muy bien. Este escenario es el más sencillo y posiblemente lo que más van a ver, ¿verdad? Obviamente eso requiere que ustedes hagan el diagnóstico en base a los antecedentes, en base a la clínica y en base a los laboratorios. Si ustedes ingresan a un paciente porque tienen los antecedentes y el paciente tiene algún síntoma, ¿verdad? Ustedes lo van a evaluar y van a tratar como tal. Si ustedes tienen a un paciente que tiene los antecedentes, pero pues no tienen la clínica, pues ustedes pueden decidir observarlo o tratarlo, ¿verdad? Y valorar en base a los laboratorios y a los cultivos en 72 horas. Pues eso es lo que ya cambió un poquito. Y luego tenemos la parte de sepsis neonatal tardía, que esa es la que más nos cuesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? La sepsis neonatal tardía, nos tenemos que preguntar, ok, ¿este niño viene de casa? Si el niño viene de casa, tenemos que considerar los mismos gérmenes de los que habíamos hablado. Y el paciente puede ingresar con ampigenta, que es una excelente cobertura. Pero ¿qué pasa si el paciente es un paciente intrahospitalario? El paciente tiene una sepsis neonatal tardía, pero el paciente ha estado hospitalizado. Y entonces aquí ya se vuelve un poco más complicado porque el paciente, tenemos que considerar si el paciente ha estado invadido. El catéter venoso central es el principal cuco que nosotros tenemos, ¿verdad? Es por donde más nos infectan los niños cuando están intrahospitalarios, ¿verdad? Pero también tenemos que considerar el uso de tubo orotraqueal, el uso de tubos intercostales, por ejemplo, algunos niños que han tenido diálisis, ¿sí? Aquí ya consideramos la epidemiología local porque los microorganismos hospitalarios pues, son completamente diferentes y es lo que les decía, obviamente tenemos que considerar lo que tenemos en el Hospital Roosevelt, que no es lo mismo que tienen en el San Juan de Dios ni es lo mismo que tienen en Petén, ¿sí? Incluso nuestra epidemiología como unidad neonatal no es ni siquiera en los intensivos neonatales, no es la misma que tienen en la unidad de intensivos pediátricos. O sea, estamos a unos cuantos metros y aún así la epidemiología es muy, muy distinta, ¿verdad? Y obviamente considerar qué patología de base tiene su paciente.
Entonces, cuando ustedes hablan de sepsis neonatal tardía, les pueden sonar algunos de estos antibióticos: piperacilina, tazobactam, vancomicina, meropenem, amikacina o incluso los antifúngicos. Pero ¿cómo deciden qué antibiótico deben dejar o cómo deciden qué deberían de dejar? Y entonces aquí regreso a esto. Yo regreso a ver qué invasiones ha tenido mi paciente, regreso a ver cómo está mi epidemiología local y regreso a ver qué patología de base tiene mi paciente. Entonces, en base a eso debo yo de dirigir y elegir espectro. Muy fácil sería decir, yo a todos les pongo meropenem y vancomicina, porque entonces yo me barro gram negativos, anaerobios y gram positivos. Pero a lo mejor lo que tiene mi paciente es una neumonía que puede resolver fácilmente con una piperacillina tazobactam, ¿sí? O a lo mejor ni siquiera es una infección bacteriana y es una candidiasis sistémica. Entonces, ni porque yo lo bañe en meropenem, en vancomicina, en micacina, mi paciente va a mejorar, porque obviamente lo que necesita es un antifúngico. Entonces, esas son las cosas que hay que considerar y que idealmente en todas las unidades neonatales estos medicamentos deberían de ser guiados por un especialista en infectología, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Pues no en todas las unidades neonatales existe el control de este uso de medicamentos. Entonces, pues eh, lo, lo, lo razonable es que quien los use, pues conozca en base o conozca un poco de ellos, ¿verdad? Entonces, el doctor Herrera me había pedido que en base a esto, pues yo les diera un poquito de cómo estaban las estadísticas en nuestra unidad. Y este es un extracto de la carta que se le envió a la doctora Cruz este año, en base a los MDR que tuvimos aislados el año pasado. Las infecciones, lastimosamente, que nosotros más vemos, y aquí regreso a esto, es por catéteres. Nuestro mal manejo de catéteres, ¿verdad? Nos lleva a que tengamos muchísimas infecciones nosocomiales en la unidad. Si ustedes se meten a revisar la literatura, en otras latitudes les dice que cuando ustedes piensen en catéteres, sin duda, gran positivos. ¿Por qué? Porque pues estos microorganismos hacen una biopelícula, usualmente por el material de la mayoría de los catéteres hacen una biopelícula, fácilmente se quedan adheridos, todo lo que está en piel, ¿verdad? Porque obviamente pues están insertados a través de piel y entonces los pacientes pues hacen infecciones por gram positivos. Pero en nuestra unidad este no es el caso. En nuestra unidad la tendencia es que nosotros tenemos bacterias, o sea, literalmente tenemos popó, ¿verdad? En nuestros catéteres, ¿verdad? Y lo que más vemos son microorganismos que ya tienen cierta resistencia, microorganismos que ya expresan betalactamasas o, pues, en lo que vamos a ver ahorita, microorganismos que ya expresan carbapenemasas. Quiere decir, yo ya dejé a un lado las penicilinas, yo ya dejé a un lado las cefalosporinas y ahorita yo ya me comí los carbapenémicos, ¿sí? Y entonces, pues este es un extracto de esta carta que yo le mando, en donde en total el año pasado tuvimos 36 pacientes, 36 pacientes que fueron presentados, ¿sí? Eso quiere decir que si hubo más dentro de la unidad o pacientes que no se reclamaron hemocultivos o pacientes que fallecieron, no lo sabemos. Estos son pacientes que fueron presentados a la unidad, ¿verdad? Para el manejo de MDRs. De estos 35 fueron aislados en hemocultivo, uno fue en líquido cefalorraquídeo. El servicio más afectado fue UCINE, ¿verdad? Y obviamente la continuidad por los altos riesgos. Vamos a ver por qué creemos dentro de las conclusiones que UCINE fue el más afectado. Lo que más tenemos, y esta es la epidemiología local que nosotros tenemos, ¿verdad? Es Klebsiella pneumoniae, por mucho es la bacteria que más nos afecta. Nosotros Acinetobacter baumannii no tenemos, solo tuvimos un paciente el año pasado, E. coli tuvimos 2, ¿verdad? Entonces, por mucho, Klebsiella es lo primero que nosotros tenemos que pensar cuando nosotros pensamos en MDR en nuestra unidad, ¿verdad? Se nos murieron 41.6% de estos pacientes y todos tenían, el 100% de los pacientes tenían acceso vascular cuando se les hizo el diagnóstico, o sea que la ruta de ingreso probablemente fue el acceso vascular, ¿verdad? Pacientes quirúrgicos, ustedes saben que la unidad de intermedios funciona como la unidad quirúrgica, entonces pues tenemos que de ahí se nos infectaron el 47% de los pacientes. La mayoría de estos pacientes, el 76% había sido intervenida de forma abdominal. Ustedes manejan muchísimas atresias en el servicio, ¿verdad? Gastrosquisis, atresias, ¿verdad? Entonces, pues puede predisponer un poco este tipo de cirugías, ¿verdad?
Ahora, esto es lo que yo les decía, miren, esta es la tendencia de cómo se manejaron las unidades, las infecciones MDR en los diferentes servicios de la unidad, ¿verdad? Y obviamente, pues, las áreas críticas son las más afectadas. Y UCINE, ¿verdad? Por ser los quirúrgicos, es de lo más afectado. Ahora, ¿por qué los quirúrgicos? Los quirúrgicos, recuerden, por ejemplo, estas atresias, a estos niños siempre ustedes les ponen catéter, estos niños tienen APT, les ponen antibióticos, que de hecho con el doctor Herrera la otra vez lo estábamos platicando, ¿verdad? Porque les exigen que todos los niños quirúrgicos tengan antibióticos. Y si bien algunos sí tienen que tener, es profilaxis, no deberían de mantenerlos como tratamientos, ¿verdad? Y al mantener un tratamiento que el niño no necesita, regresamos al inicio, que estos pacientes barren su flora intestinal normal y entonces se colonizan con microorganismos hospitalarios y pues de aquí tenemos después un montón de infecciones que nos están comiendo en la unidad, ¿verdad? Dentro de las conclusiones, pues obviamente el acceso venoso central. Nuestro cuco es el acceso venoso central, que es algo que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? El mejorar cómo manejamos las vías, ¿verdad? Eh, la, las clapsis, ¿verdad? Que obviamente un paciente que tiene una infección en sangre y que tiene catéter es considerado una infección relacionada a catéter, ¿verdad? Aquí lo que yo les decía, que el servicio más afectado pues era UCINE, porque es obviamente en donde por patologías de base los niños pues son más invadidos, tienen catéteres, tienen APT, ¿verdad? Y eso los predispone fácilmente, pero los altos riesgos, ¿verdad? También son las unidades en donde tenemos que mantener vigilancia. Y pues obviamente las recomendaciones que se dan, ¿verdad? Entonces yo quisiera presentarles algunos casos clínicos para que ustedes eh, tomen en cuenta un poquito de lo que hablamos, pero pues yo sé que no necesariamente pueden participar porque no están cerca, pero para que nos pongamos un poquito en contexto, ¿verdad? Tenemos el caso clínico 1. Estos son pacientes que sí vemos, ¿verdad? Pero un poco resumido el asunto, ¿verdad? Este es un niño de 5 días que nació en el Hospital Roosevelt, no tenía antecedentes infecciosos maternos, el niño pasó a alojamiento conjunto y egresa a las 24 horas, ¿verdad? Hoy regresa con ictericia neonatal y dificultad respiratoria que amerita CPAP. Entonces, en este paciente, ¿iniciaríamos antibióticos? Si es así, ¿qué tipo de antibióticos iniciaríamos? ¿Por qué? ¿Y qué queremos cubrir? ¿Verdad? Y entonces, aquí tenemos un niño que no tiene antecedentes infecciosos, ¿verdad? Recuérdense que dijimos, tenemos que tener antecedentes, clínicas, laboratorios, ¿verdad? Y cultivos. En este caso es un niño que nació, aparentemente la mamá sin antecedentes infecciosos maternos, y que egresó el niño tranquilo, pero regresa y el niño tiene ictericia, pues que la ictericia neonatal puede ser por muchas causas, pero también tiene dificultad respiratoria. Ahora, ¿esto es patognomónico de que sea un proceso infeccioso? Pues no necesariamente, pero tenemos un niño que se fue bien y que ahora está mal. Entonces, si bien la mamá no tiene antecedentes infecciosos, ustedes tienen la clínica. ¿Y qué deben de pensar? Pues que el paciente sí pueda tener sepsis. Entonces, en este tipo de escenarios, lo que recomiendan es, sí, usted inicia antibiótico, haga sus estudios, ¿verdad? Y evalúe si el paciente pues, tiene otra patología. A lo mejor el niño, no sé, lo voy a inventar, a lo mejor el niño tiene poliglobulia y por eso es la dificultad respiratoria, pero eso ustedes lo van a saber a las 48 horas, ¿verdad? Que ustedes ya dicen, ah, sí, el niño vino, tenía poliglobulia, ya tengo la hematología, el niño se me puso ictérico por eso y ahora tiene dificultad respiratoria. Entonces, en 48 horas ustedes deciden desescalar su tratamiento, ¿sí? Pero de ingreso, ustedes tenían un niño bien y ahora que está mal, entonces les va a decir, tiene síntomas, trate. Y en base al seguimiento, usted va a decidir desescalar. ¿Me explico? ¿Qué vamos a querer cubrir? Pues obviamente vamos a querer cubrir como una sepsis neonatal. Por los 5 días ya vamos a decir tardía, pero es un niño que viene de casa, entonces con ampicilina y gentamicina estaríamos bien, ¿verdad? Porque ¿qué queremos cubrir? Queremos cubrir estreptococo del grupo B, queremos cubrir E. coli, queremos cubrir listeria y cualquier otra enterobacteria. Y con eso estaríamos bien. Ahora, ¿cuál es el meollo aquí? La evaluación que se da posterior, las evaluaciones posteriores en base a la clínica que tiene su paciente, ¿sí? Que si ustedes diagnostican o su paciente, por ejemplo, lo diagnostican, eh, vamos a suponer que si el paciente era una poliglobulia, ustedes le hacen la exsanguinotransfusión, por ejemplo, una exsanguinotransfusión parcial, ya no tendrían por qué seguir con los antibióticos en 72 horas, ¿sí?
Este paciente pues cambia de diagnóstico, si bien ingresó como una sepsis, a lo mejor en 48 horas o en 24 horas ya tiene otro diagnóstico, ¿sí? Los diagnósticos, recuérdense que, y les decía, esto es dinámico, que ustedes ingresen a un paciente de cierta forma no quiere decir que está escrito en piedra y que las cosas no se puedan modificar, ¿ok? Luego, el caso 2, tenemos a un recién nacido de 2 horas de vida que nace producto de una cesárea, la mamá tiene fiebre y tiene síntomas respiratorios con un hisopado de SARS-CoV-2 que está positivo. Tiene un antecedente de una infección urinaria en el segundo trimestre. El niño nace de 36 semanas de edad gestacional, es asintomático. Ahora, ¿le vamos a iniciar antibióticos? Sí, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Y qué queremos cubrir? Esta es una mamá que tiene fiebre. Eso es un dato, un antecedente muy importante. Y las mamás que tienen fiebre, que tienen leucocitosis, deben de ser consideradas como un factor de riesgo para sepsis. Pero tenemos una mamá que tiene síntomas respiratorios y que incluso tiene COVID. Entonces, obviamente, la fiebre va a ser secundaria a un proceso respiratorio viral en la madre, que no representa un riesgo bacteriano para nuestro paciente. Ahora, tenemos un antecedente de infección en el segundo trimestre. Sí, es relevante, pero nuestro paciente ya tiene 36 semanas. Entonces, si ocurrió en el segundo trimestre, eso es un antecedente que queda antiguo. Ya no nos es relevante en este momento porque difícilmente eso que tuvo en el segundo trimestre nos va a estar afectando en este momento, porque ya nuestro paciente, pues, superó ese tiempo, ¿ok? Y tenemos a un paciente que está asintomático. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Pues lo ideal sería observación. Este niño en realidad no tiene datos para pensar en sepsis bacteriana, ¿verdad? Porque la mamá tiene un hisopado positivo. Tenemos COVID, o sea, el foco materno es una infección viral que no tiene relación con ninguno de los agentes o microorganismos de los que hablamos en sepsis neonatal. Ahora, fuese diferente si nos dicen que solo la mamá tiene fiebre y que no tenemos un foco. Ok, si la mamá tiene fiebre y no tenemos un foco, entonces sí, aunque el niño esté asintomático, ese niño ingresaría para estudios y observación, ¿sí? Porque la mamá sí tiene un antecedente importante, ¿verdad? Entonces es importante considerar ese escenario que es distinto. El caso clínico 3, este es un recién nacido de un día de vida que nace producto de PES. La mamá tiene antecedente de sífilis que fue tratada durante el embarazo. Por el mismo antecedente le realizan un hemograma en las primeras horas de vida que tiene 30.000 glóbulos blancos. Este es un paciente que está asintomático. Deberíamos de iniciarle antibióticos. ¿Y para qué? ¿Cuáles? ¿Verdad? Y entonces es lo mismo. Aquí tenemos un antecedente, pero el antecedente no tiene nada que ver con sepsis bacteriana o sepsis neonatal temprana, ¿verdad? Por lo mismo le hacen un hemograma y el hemograma tiene leucocitosis, pero no tenemos ni un antecedente infeccioso relativo, no tenemos la clínica del paciente y por una sola hematología que incluso podría ser considerada normal o porque fue tomada en las primeras horas de vida con el estrés del parto, ¿verdad? El paciente podría tener una hematología normal. Entonces, este paciente no necesita antibióticos, ¿ok? Este paciente debería ser únicamente observado, ¿ok? Todos esos escenarios son escenarios reales, ¿verdad? A algunos residentes les sonarán los casos porque son tomados en cuenta de las cosas que vemos a diario o de las consultas que a diario nos hacen en los pasillos de le dejo, no le dejo, ¿verdad? Entonces a los residentes esto les sonará como muy familiar porque pues son niños que muchas veces sí los ingresan con antibióticos y los ingresan con datos aislados de por ejemplo, solo una hematología, ¿ok? El caso clínico 4, tenemos un recién nacido de 15 días de vida ingresado por una atresia yeyunal que fue corregida a los 2 días de vida, ¿verdad? Ayer inició con picos febriles, tiene piel marmórea, acidosis metabólica e hiperlactatemia. El paciente ameritó volumen y tiene una vía central periférica que tiene 14 días de estar colocada. Entonces, iniciaríamos antibióticos, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Y para cubrir qué? Y entonces aquí ya nos cambia un poquito los escenarios, lo que habíamos estado hablando en los casos previos. Aquí ya tenemos un paciente que ha estado hospitalizado, que tiene un proceso de base, que fue llevado a sala, ¿verdad? Que tiene una vía central que sabemos que es un factor de riesgo muy importante en nuestra unidad y el niño no está bien, es un niño que tiene datos
si no es de respuesta inflamatoria sistémica, podría ser de choque porque ya meritó volumen. Lo tienen con fiebre, el niño no está perfundiendo bien, el niño tiene acidosis metabólica y obviamente pues tiene un metabolismo anaeróbico. Entonces, este paciente sin duda no está bien. A este paciente no le podemos entrar con una cobertura de ampigenta, porque obviamente ahí nos vamos a quedar, ya no estamos pensando en sepsis neonatal temprana, ¿ok? Ni en sepsis neonatal tardía que viene de su casa. Este es un paciente en el que ya estamos pensando en un microorganismo nosocomial y estamos pensando en un microorganismo bastante agresivo. Este paciente, si yo me equivoco en la colocación de los antibióticos, este paciente va a progresar e incluso se me puede morir. ¿Qué quiere decir eso? Si yo a este paciente decido colocarle, me lo voy a inventar, si yo a este paciente decido colocarle, no sé, cefotaxime, por ejemplo, yo a este paciente ya me quedo muy corta en esa cobertura porque cefotaxime no me va a cubrir los microorganismos nosocomiales de los que yo les estaba hablando. Los microorganismos nosocomiales ya nos expresan betalactamasas, ¿verdad? Y nos expresan carbapenemasas. Y entonces yo ya me quedo muy corta si yo decido usar solo una cefalosporina. ¿Por qué? Porque ya nuestras resistencias ya sobrepasamos el uso de este tipo de medicamentos, ¿sí? Entonces, es un paciente que está muy mal. Y ustedes saben, y ya me imagino que lo platicaron en clases previas, ¿verdad? Un paciente que está muy mal, ustedes lo abordan, ¿verdad? Y después entonces, en base a los cultivos, deciden desescalar. Entonces, sin duda, iniciaríamos antibióticos. ¿Qué antibióticos deberíamos de iniciar? Deberíamos de considerar dos escenarios. Una es de que nuestro paciente tiene PIC, ¿verdad? Entonces, solo porque nuestro paciente tenga una vía central, dijimos gram positivos, pero en nuestra unidad, ¿verdad? Los gram negativos se va por mucho. Y tiene el factor de riesgo de que fue una atresia iyunal, o sea que ese niño sí pudo haber traslocado o puede tener una complicación secundaria a la atresia. Entonces, sin duda tienen que tener cobertura para gram negativos y gram positivos, ¿verdad? Entonces, eso es imperioso. Si alguien decide colocarle un antifúngico a este paciente porque está muy mal, estaría también en lo correcto, porque tiene factores de riesgo. Los factores de riesgo para candidemia neonatal, ¿verdad? Está catéter de uso prolongado, cirugías abdominales, uso de APT, que sin duda este paciente pudo haber tenido, ¿verdad? Entre otros. Entonces, estar en una unidad de intensivos, ¿verdad? Entonces, sí hay que ponerles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro paciente está con datos de CIRS pasando a un choque séptico caliente, entonces el paciente necesita cobertura de amplio espectro. ¿Qué necesito cubrir? Necesito cubrir gram positivos relacionados a piel y catéter, necesito cubrir gram negativos relacionados a procesos, a la parte gastrointestinal, o sea, enterobacterias, y necesito cubrir en todo caso, pues, hongos, ¿sí? Entonces yo decido una cobertura que me abarque eso, ¿verdad? Una o varias coberturas que me abarquen esos microorganismos, ¿sí? Siempre tenemos que saber qué es lo que yo pretendo cubrir o qué microorganismos pretendo cubrir, porque no siempre vamos a tener los antibióticos que nosotros queremos, ¿verdad? Y tenemos que saber que podemos tener otras variaciones o podemos jugar con esos antibióticos, ¿verdad? Pero yo debo de pensar y debo de razonar qué microorganismos quiero cubrir en base a la patología de base que tiene mi paciente. ¿Ok? El caso clínico 5, este es un recién nacido de un día de vida. Él fue ingresado por una membrana hialina. La mamá sí tenía antecedente de vaginosis en el tercer trimestre, que fue tratada con óvulos hacía 10 días. Y a horas de nacido, el paciente presenta quejido que amerita inicialmente CPAP y luego ventilación, ¿verdad? Con tubo orotraqueal. El paciente presenta datos de hipoglicemia y el paciente presenta convulsiones. ¿Le iniciaríamos antibióticos? Sin duda. Ese es un paciente que me está presentando toda la clínica. En este momento yo no sé ni qué va a salir en los cultivos, pero tengo un paciente que tiene hipoglicemia y que hizo convulsiones. Como yo sé que eso no es una meningitis, ¿verdad? Entonces, sin duda, yo debo de iniciar antibióticos. En este caso, pues, ustedes podrían iniciar ampicilina, gentamicina o ampicilina más cefotaxime porque no tienen los microorganismos, ¿verdad? Porque ¿qué quiero cubrir? Nuevamente, estreptococo del grupo B, ¿verdad? E. coli quiero cubrir enterobacterias o listeria monocitógenes, ¿ok? Entonces, eso es importante. Muchas veces
Muchas veces me preguntan por qué la vaginosis representa un factor de riesgo. Cuando ustedes se recuerdan en la parte de vaginosis o que aprendieron en la mater, les decía las vaginosis son ocasionadas por cándida, por Gardnerella o tricomoniasis, y esos no son microorganismos usuales cuando ustedes piensan en sepsis, excepto la cándida que puede estar metida en sepsis tardía. Esos no son microorganismos que nosotros vamos a ver en sepsis. Pero, ¿qué pasa con las vaginosis? Las vaginosis cambian el pH, valga la redundancia, vaginal, y al cambiar el pH o modificar el pH ácido que normalmente se tiene, da una proliferación de bacterias, principalmente enterobacterias. Entonces, la vaginosis como tal representa solo como un trampolín para que se desarrollen o para que otras bacterias pues tomen o proliferen dentro de la vagina, que sí pueden ser, ¿verdad?, patógenas o relacionadas con sepsis. Entonces, por eso es importante ese antecedente de vaginosis y que es algo importante que deben de considerar. Bueno, y por último, que les pasa muchísimo más frecuente que los anteriores, ¿verdad? Prematuros de bajo peso que están ingresados con uso de PIC y APT, ¿verdad? Que hace apneas o pierde peso, ¿verdad? Y tienen un hemocultivo con Staph epidermidis. Que si le vamos a iniciar antibiótico, ok, ¿para qué le quiero iniciar y por qué? ¿Qué quiero cubrir, verdad? Esto les pasa muy frecuente y a diferencia de otro tipo de poblaciones, los microorganismos gram positivos, coagulasa negativos, sí tienen validez en el grupo neonatal, ¿verdad? Los pacientes, ya lo platicábamos en la clase anterior, debido a la inmunidad, debido a la barrera, si ustedes se dan cuenta, los prematuros, incluso su piel es hasta translúcida, ¿verdad? La barrera protectora más importante del sistema inmunitario, que es piel, ellos todavía, ¿verdad? Es muy delgada su piel, entonces, pues ellos pueden tener fácilmente microorganismos que son poco virulentos, ellos sí pueden causar infección. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene factores de riesgo, un paciente que tiene clínica y encima de todo están teniendo un cultivo, pues sin duda, traten el hemocultivo que están teniendo. ¿Iniciaríamos antibióticos? Sí. ¿Por qué? Porque tengo factores de riesgo, tengo clínica y tengo un cultivo positivo. ¿Cuál? Pues obviamente en este caso va a ir dirigido al Staph epidermidis. Si su Staph epidermidis es sensible a oxacilina, se podría tratar con oxacilina. En nuestra unidad, pues ya esto nos lo barrimos un poquito, la mayoría se van con vancomicina, por eso utilizamos la vancomicina. ¿Por qué? Porque sí puede ser un patógeno que está afectando a su paciente, porque sí les está dando clínica, ¿verdad? Y obviamente, pues, ¿qué es lo que queremos cubrir? Es este microorganismo, ¿verdad? Son diferentes casos clínicos que les quise poner, porque son diferentes situaciones en las donde ustedes a veces tienen como confusiones de si iniciar o no iniciar antibióticos, ¿verdad? O que a veces al contrario no les inician y deberían de haberles iniciado, ¿verdad? Pero no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún caso que quieran que resolvamos específicamente, porque a veces hay como cosas puntuales, con mucho gusto.